Cristovisión presenta Momentos con Cristo con el Padre Jorge Vargas. Qué bueno encontrarnos con el Señor Dios todos los días. Bienvenidos entonces a Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús. ¿Y qué nos dice el Señor? Vale la pena orar incesantemente. Por eso comencemos diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando el Señor Jesús nos invita a orar, nos invita a tener en cuenta la Sagrada Escritura, palabra escrita de Dios. Cuando abrimos este libro sagrado, desde la primera página que encontramos que Dios, con amor, ha hecho este mundo hermoso y maravilloso para que todos podamos realmente gozar de él. Estamos en el mundo. Y al estar en el mundo, nuestra vida es frágil como una hoja de papel que en cualquier momento se resquebraja o por cualquier motivo se destruye. Nuestra vida vale la pena porque somos hijos e hijas de Dios. Y porque somos hijos de Dios, entonces el Señor está pendiente de nosotros. Y al estar pendiente nos ha enviado. ¿Cuánto nos ama el Señor? Nos regaló a su propio Hijo. Y Él, cuando viene, nos va enseñando el camino que nos lleva a Dios nuestro Padre. Nos deja una hermosa familia. Qué lindo ser familia. Y no pensemos solamente en papá, mamá, los abuelos, los hijos. Pensemos en la familia universal. La iglesia es la familia universal, la familia de Dios en el mundo. Y en la iglesia el Señor nos ha dejado unos signos con los cuales podemos celebrar permanentemente la presencia viva y salvadora del Señor. Un signo es el sacramento. Los sacramentos son signos sensibles. Son símbolos con los cuales vemos nosotros constantemente que Dios está en nosotros. De tal manera que el primer signo es el sacramento del bautismo. Por el bautismo nosotros nos consagramos al Señor, hacemos parte de la iglesia, nos reconocemos realmente hijos de Dios. El sacramento del bautismo es la primera columna que el Señor nos ha dejado para ir creciendo realmente según su voluntad. Después del bautismo, cuando ya comenzamos a ser parte de la iglesia, el Señor se acuerda de alimentarnos. De tal manera que el alimento sacramental que nosotros tenemos para poder crecer cada día más y mejor como familia de Dios, como personas, como iglesia, es el sacramento de la Eucaristía. En la Eucaristía nos alimentamos con el cuerpo y la sangre del Señor. Pertenecemos a la iglesia, somos personas humanas. De vez en cuando nos equivocamos y cuando cometemos un grave error, entonces el buen Dios permite que volvamos a Él. Y al volver a Él nos deja el sacramento de la reconciliación. Qué bueno poder acercarnos a Él con frecuencia. Acercarnos para que a través del sacerdote el Señor nos conceda el perdón de nuestros pecados, comprometiéndonos a vivir cada día realmente como el Señor Dios espera. Otra columna. Estamos en el mundo y en este mundo tenemos la posibilidad del servicio. Qué hermoso saber servir. El Señor nos ha dado dones y carismas y nos dice San Pablo, dones y carismas que son dados por el Señor, por el Espíritu Santo, dones y carismas para ser puestos al servicio de la iglesia. Y el sacramento de la confirmación es ese sacramento que nos ayuda no solamente a tomar conciencia de que realmente somos cristianos católicos, sino que además el sacramento de la confirmación nos da la fortaleza necesaria para que sirvamos al Señor, sirvamos a la iglesia, sirvamos al mundo. En otros tiempos decíamos, somos soldados de Cristo por el sacramento de la confirmación.
Muy bien, pero en la vida hay que tomar decisiones. Qué bonito tomar decisiones. Tú que eres joven, ¿le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Y si oras con frecuencia, seguramente vas a escuchar que el Señor te llama a ser un laico comprometido, un laico que es capaz de vivir dando testimonio del Señor, ya sea en el sacramento del matrimonio, formando familia, o siendo un célibe muy serio en la vida, testimoniando. Pero también el Señor nos llama para que le sirvamos totalmente en la iglesia, y llama a hombres y mujeres para que desde la vida consagrada vayamos por el mundo compartiendo la fe en el Señor con tantas personas. Qué hermoso ser misionero. Y entonces el Señor nos deja el sacramento del orden. El sacramento del orden con el cual el Señor consagra a sus ministros. Llevamos 5 columnas. 5 columnas. Y el Señor, además de llamar a sus ministros y consagrarlos, bendice a las parejas que desean de verdad formar familia. Jóvenes, la vida vale la pena. Si el Señor no los llama a la vida consagrada, es posible que le esté diciendo al corazón, conviene formar familia. No les dé miedo decirle sí al Señor y acepten el sacramento del matrimonio. Cuando se celebra el sacramento del matrimonio, desde el momento en que el sacerdote como testigo bendice a la pareja, así como lo hizo el Señor en el libro del Génesis, desde ese momento el Señor Jesús está ahí, haciendo parte de la familia. Sacramento del matrimonio. Y el sacramento del matrimonio definitivamente nos lleva al Señor. Un día nos vamos de este mundo, sí, hemos venido también para empezar a recorrer el camino al encuentro definitivo con Dios nuestro Padre. Y para ese último encuentro con el Señor, entonces nos despide la Iglesia, nos despide el Señor, como nos lo dice en la carta del apóstol Santiago, con el sacramento de la unción de los enfermos. Una buena invitación. No esperemos a que los enfermos ya no puedan hablar, no estén conscientes de lo que esté sucediendo, no. Llamemos al sacerdote para que cuando el enfermo esté consciente de lo que está sucediendo, pueda perfectamente celebrar el sacramento de la unción de los enfermos. Así es el Señor. Cada sacramento es una columna y como todo edificio, las columnas nos fortalecen, los sacramentos nos dan fortaleza, nos fortalecen en la fe, en el compromiso de iglesia. Por eso vale la pena entonces que nosotros pensemos que la iglesia es un edificio. Pero no solamente el edificio físico, no. Pensemos en la iglesia como ese edificio en el cual el Señor definitivamente nos acompaña. Construir el edificio de la iglesia es sencillamente construir pueblo de Dios. Y en este pueblo de Dios, Él nos va fortaleciendo. ¿Cómo construir pueblo de Dios? Estemos atentos a escuchar al Señor, quien siempre nos habla en su palabra escrita, la Sagrada Escritura. Busquemos al Señor todos los días en la oración. Oremos siempre y en todo lugar. Oremos. Busquemos al Señor, sí, busquémoslo también a través del estudio. No nos dé miedo, pereza, susto estudiar la Sagrada Escritura. Hay ciencias que nos ayudan a comprender todo el contenido de la Escritura, que no es un libro científico, sino que es la palabra escrita de Dios. Busquemos al Señor en el compromiso sincero con las personas, sobre todo los más pobres. Cerca de nosotros siempre hay alguien que necesita algo. Busquemos al Señor leyendo la vida de los santos. Ellos nos fueron marcando caminos para definitivamente encontrarnos con el Señor.
Busquemos al Señor en la celebración festiva y alegre, consciente de los sacramentos. El domingo es el día del Señor. Y por eso vale la pena entonces que celebremos la Eucaristía domingo a domingo, no como una obligación, sino como un deber de decirle, Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Busquemos al Señor y al buscar al Señor tratemos de encontrar el rostro de Cristo en el hermano. Sí, cada persona es la imagen viva del Señor. Busquemos al Señor todos los días, busquémoslo y además proclamémoslo. Qué bueno ser misionero. Y tú, como bautizado, eres realmente misionero. Es decir, está invitado y comprometido a llevar la palabra de Dios a otros pueblos. La palabra de Dios que debe ser proclamada, amada, reflexionada, en fin. Qué bueno entonces estar atentos. Nuestra vida no es un juego, no. Nuestra vida tiene que ser algo muy serio. Y al ser nuestra vida seria, por eso pensemos que Dios es uno. Y al ser uno, Él nos invita a amarnos con todo el corazón. Y al amarnos con todo el corazón, estar siempre atentos. Acordémonos, el Señor Jesús se quedó con nosotros en la Eucaristía para ser realmente el mejor de los alimentos. Por eso, quedémonos con Cristo el Señor, de tal manera que nosotros podamos ser signos creíbles. En fin, qué bueno poder estar siempre con el Señor. 10 años de Cristo Visión evangelizando para poder ver el mundo con los ojos de Jesús. De tal manera que a todos el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo Visión presentó Momentos con Cristo, con el Padre Jorge Vargas.